¿Hay alguien acá que viene por primera vez? Levante su mano, a ver. Nadie. Bueno, muy bien. Vamos a abordar en estos días un tema, si los chicos me ponen la diapositiva primero, que se ha titulado Las emociones controladas. Emociones controladas. A veces es difícil controlar las emociones, ¿no? A veces no se pueden controlar, a veces aparecen y desaparecen sin que nosotros podamos hacer nada. Y dentro de esas emociones controladas, a ver cómo estamos acá con esto, acá. Creo que estamos bien. Tenemos la tristeza. Y hoy vamos a hablar de la tristeza. Ustedes saben que nosotros vivimos en una zona donde la tristeza es común, donde podemos ver gente triste. Es un poco endémico esto, ¿no? Un poco genético. Dicen algunos estudiosos que las zonas como las nuestras, sobre todo la Pampa, donde no hay, como nuestra zona, que no hay río, por ejemplo, y que es toda una inmensidad grande que uno ve hacia la lejanía, todo igual, donde no hay montañas, donde todo parece lo mismo, llama un poco a la melancolía. Acuérdense en esta palabrita, la melancolía, la tristeza. Dicen que los colonizadores de esta zona, que vienen por lo general de Piamonte, de la Alta Italia, donde viven en lugares preciosos, con montañas, con ríos, con pueblos muy pintorescos, al llegar a este lugar y al no cumplirse todos sus sueños como ellos pensaban, venían de situaciones muy difíciles, venían escapando de la guerra algunos, venían otros en situaciones de pobreza, y llegan a esta zona donde cuando empieza a caer el sol, se hace eterno porque nunca baja, está allá en el horizonte hasta que se pierde por toda la esfera solar, y entonces miraban allá el horizonte hacia el poniente y las lágrimas caían. Tristeza, emociones del alma. La tristeza es una emoción del alma. Cuando hablamos del alma pensamos en ese hombre creado por Dios, tripartito, a imagen y semejanza de Dios. ¿Ustedes saben? Dice la palabra de Dios que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de esa semejanza de Dios está el alma del hombre, donde anidan, donde viven las emociones. El amor, la alegría, el gozo, la tristeza. Y esto que es parte, ya vamos a ver un poquito de lo que Dios ha creado en nosotros, muchas veces nos sorprende y nos ocupa mucho tiempo pensando qué nos está pasando. La tristeza es una emoción, es parte de las características del alma. Acá tengo una definición de tristeza. Dice, ¿se ve bien ahí? Sí, no. Es una clase de dolor emocional o estado afectivo provocado por un decaimiento espiritual y expresado a menudo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de apetito, la laxitud, etc. Cuando veía esta definición, no me gusta mucho esto de decaimiento espiritual, porque más que un decaimiento espiritual, la tristeza, ya vamos a ver, es una emoción del alma. Es un acontecer del alma, es algo que le pasa al alma. Los griegos llamaban a la tristeza la melancolía. También melancolía significa la bilis negra. Mela, negro, colía de bilis. La bilis negra. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos, empezando por Hipócrates, el padre de la medicina,
Hablaba de los humores, por eso nosotros hablamos de mal humor, de buen humor, ¿vieron? Bien. El humor es lo que, según lo que pensaba Hipócrates, en aquel tiempo no había los estudios que tenemos ahora, por lógica, era un adelantado para su época, pero bueno, era muy poco lo que se sabía. La teoría era que dentro del ser había humores como corrientes. Como la corriente sanguínea había humores. Esos humores eran blancos o eran negros. Los humores negros eran los depresivos, los blancos eran los que nos euforizaban, los que nos animaban, los que nos hacían estar contentos. Y de ahí viene la palabra tristeza. Tristeza en griego significa luto. Ustedes cuando ven, si ven ahí algún escrito, algún Nuevo Testamento en griego y ven la traducción, cuando ven tristeza es luto. Todos sabemos lo que significa luto. Es una situación especial del alma. Tiene origen en el alma. Y esa sensación de tristeza va a influenciar, por lógico, nuestro espíritu también. Como creyentes en nuestra vida espiritual, claro que va a influenciar. Y muchas veces también tiene influencia en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos uno. Aunque somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, somos uno. No podemos dividirnos. No podemos decir, bueno, ahora voy a sacar mi alma y la guardo en el ropero y entonces no tengo tristeza, no tengo alegría, no me emociono. No puedo sacar mi espíritu y digo, bueno, ahora me enojé con la iglesia, guardo el espíritu ahí colgado también en el ropero y me dedico a otra cosa. No podemos. Y menos salir del cuerpo, porque estamos acá, en la carne. Aunque no es lo mismo cuerpo que carne, pero estamos en la carne. Y entonces, la tristeza, podemos decir, que tiene que ver con los sentimientos. Ahora, ¿qué característica tiene la tristeza? Bueno, primero, la tristeza es creacional. Dios nos hizo con capacidad de entristecernos. No es la tristeza una consecuencia de la caída. No, Dios nos hizo así. Tampoco es consecuencia del pecado. Si la tristeza fuera una consecuencia del pecado, el Señor Jesús no se hubiera entristecido, porque el Señor Jesús no pecó. Él es sido santo de toda santidad. Y sin embargo, vamos a ver más adelante que Él se sintió muy triste en algunos momentos. Entonces pongámonos esto en la cabeza, porque si por ahí nos sentimos tristes, no creamos que es consecuencia del pecado, aunque puede ser, ya vamos a ver, pero digamos que es un sentimiento del alma, de la creación. Muchas veces la tristeza, en esta característica creacional, que por así decirlo, tiene una razón de ser. No es que Dios puso la capacidad de tristeza porque sí en el ser humano. Como les decía, tristeza es igual a duelo, y el duelo es necesario para poder afrontar el momento difícil que a veces estamos padeciendo. Como vamos a ver, la tristeza tiene que ver con las pérdidas. Y a veces cuando perdemos algo muy valioso nos sentimos tristes. Y en esa tristeza, eso es necesario para que el organismo pueda recomponerse, pueda procesar la pérdida y pueda volver a restaurarse en el corazón, en el espíritu y en el cuerpo. Por eso la tristeza es necesaria. La tristeza está hecha, ha sido un producto de la creación del hombre, en esa parte tripartita que tiene el hombre, en esa semejanza a Dios, justamente para poder reparar aquellas cosas que nos hacen mal, aquellas pérdidas que parece que no tienen ningún tipo de posibilidad de hacerlo. También decimos que la tristeza, es circunstancial, porque depende de circunstancias. No es que estamos siempre tristes. Ya vamos a ver que esto no es normal. Pero hay circunstancias en la vida que nos pasan. En un determinado momento sufrimos una pérdida o algo nos afecta.
de forma tal que nos produce el sentimiento de tristeza. Siempre hay un porqué para la tristeza. Siempre hay un porqué. Acuérdense esto, siempre hay un porqué para la tristeza. Pero la tristeza también es temporal, no se prolonga en el tiempo. No debería prolongarse en el tiempo. Una vez que hacemos el duelo, una vez que procesamos la pérdida, una vez que entendemos lo que pasó, a veces son pérdidas muy grandes, muy profundas, son cosas muy queridas. Entonces cuesta entender lo que está pasando. Pero en ese sentimiento de tristeza que hace que todo el organismo, todo el ser, se contraiga y se ponga a meditar en lo que ha pasado y por qué ha pasado, en ese sentimiento de tristeza podemos solucionar esa pérdida en nuestro corazón, pudiendo entender las cosas como son. El cristiano tiene que entender que muchas veces la voluntad de Dios, que al principio no se entiende, siempre es agradable y es perfecta, como dice la palabra de Dios. Y entonces, en ese duelo que nosotros hacemos, empezamos a tener contentamiento. Y eso debe terminar en un tiempo que puede ser más o menos corto o más o menos largo, depende de lo que hayamos perdido. Pero llega un momento que tiene que terminar. Si se prolonga demasiado en el tiempo, ya tendríamos que consultar con un especialista, porque estamos entrando en lo que llamamos una depresión. Y eso es una patología, eso es una enfermedad. Por eso, cuando hablamos de tristeza, hablamos de que hay todo un componente psicosomático que se activa con los neurotransmisores, etcétera, etcétera, que no los quiero aburrir con esto, pero que si eso se prolonga en el tiempo es porque alguno de esos neurotransmisores está fallando o hay una depresión en el organismo, algo está pasando, algo raro está pasando, entonces necesitamos consultar con un especialista. Ahora vamos a ver algunas causas de la tristeza. Bueno, como dijimos, la tristeza por la pérdida, ¿no? Siempre la tristeza corresponde a una pérdida, siempre. Puede ser un ser querido que fallece. Un creyente nos hemos tenido en estos días, en lo que va de este mes, hemos tenido ya 2 casos en la iglesia. Todos conocemos también lo que pasó en el sur y estamos tristes. No estamos alegres. Pensamos en estas cosas y nos entristece, aunque hemos tenido una hermosa reunión de la cena, donde hemos podido alabar al Señor. Y eso nos anima y eso nos pone bien y eso llena nuestra alma de gozo. Pero mientras tanto vamos procesando ese duelo, esa pérdida de ese ser que ya no está con nosotros. Puede ser que hemos perdido algo material. Podemos haber perdido el trabajo, o tuvimos que vender la casa, o algo pasó, o hemos perdido dinero, mucho dinero, y entonces nos sentimos agobiados, nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Puede ser sentimental, puede ser un noviazgo que se rompe y hemos perdido una relación. Hay muchas cosas que pueden ser causas de la tristeza. Puede ser que hayamos perdido la comunión con Dios y entonces estemos tristes porque no tenemos comunión con Dios. ¿Nunca te ha pasado, hermano, que hay un momento en tu vida que has perdido la comunión con Dios? Que no tenés ganas de venir a la iglesia, no tenés ganas de venir a la cena, no tenés ganas de reunirte con tus hermanos, que todo te parece mal. ¿No te ha pasado a veces? ¿Y estás triste? Una pérdida. Pero también la tristeza puede ser un sentimiento por la frustración, que no deja de ser otra pérdida también. Porque la frustración es una pérdida. En este caso podemos perder expectativas. Teníamos una expectativa y no se cumple y la perdimos. Y entonces estamos tristes y no nos pueden hablar porque estamos enojados y estamos deprimidos, y en el buen sentido de la palabra, no en lo que sería la enfermedad, pero nos sentimos mal, nos sentimos frustrados. Y nos hace perder la confianza en nosotros mismos. Tristeza.
causa de tristeza. Y está la tristeza que es patológica, que hay una enfermedad. Hay circunstancias especiales donde no podemos procesar el duelo, como dijimos, y suele haber ciertas patologías hormonales, mentales, cerebrales, donde no se puede llevar a cabo ese duelo y entonces decimos que es una tristeza prolongada que nos lleva a la depresión. Pero está también la tristeza por el pecado, la tristeza por pecar. No podemos, por nuestra naturaleza pecaminosa, dejar de pecar. Lo vimos esta tarde cuando estábamos en la cena del Señor. Pero el pecado debe ser confesado, como nos dice el Señor Jesús. Y fíjense, vamos a leer el Salmo 32. Salmo 32, buscamos en la Biblia. Versículo 3. Miren lo que dice el rey David. Él ha pecado y no ha confesado su pecado. Y esto para nosotros, como creyentes, debe enseñarnos que el pecado debe ser confesado. Porque si no, el pecado comienza a entristecer nuestra alma y comienza a procesar ideas negativas en nuestra mente, y fíjense en que hasta puede influenciar en nuestro cuerpo. Miren lo que dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Imagínense al rey, postrado a lo mejor en su lecho, gimiendo todo el día. Y sentía como que se envejecían sus huesos, le dolían las articulaciones, les dolían sus miembros, su cuello, su espalda. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ese era el peso del pecado. Él veía que la mano de Dios se agravaba sobre él, se hacía pesada sobre él. Ese es el sentimiento del pecado no confesado. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y dice una palabrita, ven ustedes en la Biblia, que dice Selah. El Salmo quiere decir, presten atención a esto. No lo pasen por alto. Repitan, vean, vuelvan a leer, presten atención. Y esto decía el salmista. Cuando tenemos el pecado en nuestras vidas y no lo hemos podido solucionar, comienza lo que nosotros llamamos el sentimiento de culpa. Ese sentimiento que tenemos por no haber sabido dimensionar el verdadero valor de estar en comunión con Dios, de estar en la presencia de Dios, de estar en comunión con los hermanos, de encontrarnos que abrimos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos alimenta y sentimos a la mañana cuando hacemos nuestro devocional como que nos desayunamos espiritualmente y entonces el corazón se hincha de gozo y de alegría y vamos a empezar la jornada impulsados por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero cuando hay pecado en nuestras vidas, perdemos esa comunión con Dios. Y ese sentimiento de culpa se apodera de nosotros. Nos dice esa culpa que hemos perdido algo maravilloso y grandioso. Empezamos a tener idea de la dimensión que tiene el habernos alejado de las cosas de Dios. Ese sentimiento de culpa nos da tristeza, como le pasaba al salmista. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, el versículo 10, mi pecado, seguimos en el Salmo 32, mi pecado, dice la palabra, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso es cuando entendemos la necesidad de confesar nuestros pecados.
Miren, el Señor Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Si hay alguien acá que todavía no es del Señor, yo le tengo que decir esto. El Señor Jesús en la cruz del Calvario llevó sus pecados y los míos. Y clavó para siempre en esa cruz el expediente, el acta, el decreto que decía que yo tenía que morir en esa cruz por los pecados cometidos y por haberle fallado a Dios y no haber podido cumplir con la ley de Dios. Pero el Señor Jesucristo pagó mis culpas allí en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que yo pudiera tener limpieza de mis pecados, comunión con Dios y el mismo Dios eterno me adoptara como su hijo y pudiera decirle, Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Pero esa sangre maravillosa del Señor Jesucristo en nuestra vida diaria debe ser el vehículo del cual tenemos que tomarnos todos los días cada vez que pecamos. Como le dijo el Señor Jesús a Pedro, mira, no hace falta que te laves de vuelta, porque aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, ya ha sido lavado, pero nos ensuciamos todos los días. Queremos hacer lo bueno y no nos sale, como decía el apóstol. Y entonces el Señor Jesús le enseña a Pedro y le dice que tenía que lavarse los pies. Y ese es el lavamiento constante que tenemos que hacer como hijos de Dios, tomados de la sangre del Señor Jesús. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, versículo que tenemos que saberlo de memoria, pero si lo quieren buscar, búsquenlo, porque está bueno buscar en la Biblia. Dice, hijitos míos, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que la tristeza por el pecado te inunda y no te deja hacer cosas, y Satanás utiliza esa pequeña depresión espiritual que tenés por culpa del pecado y la tristeza, y te empieza a decir, no vayas a la iglesia, ¿para qué vas ahí? Vas a perder el tiempo, etcétera, etcétera. No leas la Biblia porque vos sos un pecador, no sos digno de leer la Biblia. ¿No le ha pasado a veces? ¿No te ha pasado a veces? Acordate que la sangre preciosa del Señor Jesucristo, si confesás tu pecado, te limpia para siempre. De toda maldad, de toda maldad. La confesión del pecado nos quita el sentimiento de culpa y nos quita la tristeza, el alivio de la confesión. Miren lo que dice la misma carta de 1 Juan capítulo 2, eso lo vimos hace un ratito en la cena. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ustedes, dice el Señor, tienen que ser santos como yo soy santo. Señor, pero mi naturaleza pecaminosa, no. Vos tenés que ser santo, porque yo soy santo. Pero no me sale, tenés que esforzarte para que te salga. La santidad es una condición que tiene que tener el creyente, no solamente la santificación que nos permite ser aceptados en la mesa del Señor, sino la santidad constante, el caminar todos los días en la vida. Es una necesidad que tiene que tener el creyente. Es un compromiso con Dios que tiene que asumir el creyente. El creyente tiene que distinguirse por la santidad. ¿Qué difícil? Claro que es difícil. Tenemos una naturaleza y una carnalidad que nos dice que no se puede, pero se puede. ¿Cómo que no se puede? Ya vamos a ver algunas cosas que el Señor nos da para poder. Pero si has pecado, dice, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Quién? ¿Qué es Jesucristo? El justo, el que pagó, aquel que nunca pecó y aquel que se lo encontró limpio, pero debió ser sacrificado en la cruz del Calvario por mí y por vos. Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo para ser santos. ¿Cómo eso que no se puede ser santo? Tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que, como decía Pablo, correr la carrera y tratar de hacer el objetivo. Lo veíamos los martes, vengan los martes, espectacular los estudios los martes. Lo decía Lucas hace un rato.
Y el Señor va haciendo la obra en nosotros, como dice también Filipenses capítulo 1, para perfeccionarnos hasta aquel día del Señor, cuando el Señor venga a buscarnos. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que vamos a tirar la toalla así nomás? No se puede vivir en pecado, hermano. Porque eso te va a deprimir, no hay vuelta. Vas a sentir tristeza y no vas a tener ganas de nada. Porque una vez que el creyente puso su mano en las cosas del Señor y confió en el Señor Jesucristo como su Salvador, su naturaleza, si bien es cierto, sí es una naturaleza pecaminosa, pero estamos revestidos de un nuevo hombre, porque hay una regeneración. No te olvides. Y en esa regeneración podemos vencer lo que parece que no se vence. Pero si alguno ha pecado, acuérdate una cosa, ahí está el Señor Jesús, como nuestro abogado. La palabra es paracleto, como consolador, como la del Espíritu Santo, la misma palabra. Está al lado, quiere decir, yo te defiendo, vení, yo te defiendo, vamos frente al Padre, yo te defiendo. El justo muestra sus manos horadadas, su costado traspasado. Yo morí por él me aceptó como Salvador. Qué bueno sería que acá todos hayamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Será así? ¿Será que todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, los de allá, los chicos, los más grandes, todos? Que podamos tener esa seguridad de salvación. Seguimos. Muchas veces estamos tristes porque el Señor nos disciplina. Siempre que el Señor nos disciplina para bien. Siempre que el Señor nos disciplina, está haciendo una obra en nosotros. Él quiere hacer una obra en nosotros, como decíamos, ¿no? Decía Filipenses 1:6, estamos persuadidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, para el Señor somos como un brillante, como una piedra preciosa que a veces hay que pulir, hay que mejorar, hay que sacar aristas. A veces nos duelen cuando nos quitan aristas que no nos permiten brillar para el Señor y mostrar la luz de Dios en nosotros. Y a veces el Señor tiene que disciplinarnos. Dice Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia es dolor. El paciente padece. La sala de los pacientes o la sala de espera está lleno de pacientes y los pacientes padecen. Están dolidos. La prueba padece paciencia, sabiendo que la prueba de nuestra fe que produce paciencia, dice, mas tenga la paciencia, el padecimiento, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué maravilloso, ¿no? Y qué bravo cuando nos toca que el Señor nos discipline. A veces nos tiene que disciplinar, porque hay cosas en nosotros que hay que quitar. Y a veces esa disciplina nos duele. Y a veces nos entristece. Esa tristeza del creyente en las tormentas, en las pruebas, como dijimos, por el pecado. Pero qué hermoso es cuando nosotros podemos encontrar en Cristo el gozo de la salvación. El gozo de la presencia del Señor Jesucristo en nosotros. Dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo te van a hacer triste, te van a entristecer, van a buscar la tristeza, van a buscar tu depresión, van a buscar que el soldado que vos sos, hombre o mujer, no importa, estés caído, tirado, que no puedas empuñar las armas. En el mundo tendréis aflicción, tristeza. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido el mundo. ¿Estás triste? Aférrate a la presencia del Señor porque el Señor está con vos. Yo estoy con ustedes siempre, dice el Señor. Está acá hoy. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, aquí estoy. Aquí está. Está en tu casa, si le dejas entrar. Está en tu mesa.
Está en la soledad de tu aposento cuando estás orando con Él. La presencia del Señor es permanente en nosotros. Yo siempre estoy con ustedes. Que podamos encontrar consuelo para la tristeza en la presencia del Señor Jesús. Capaz estás pasando una prueba. Capaz estás sufriendo una pérdida. Capaz no te sentís bien. Capaz has venido a la reunión porque, bueno, hiciste de tripa corazón, como dicen los gauchos, y viniste a la reunión. Pero no estabas en ánimo para venir. Ojalá que la palabra de Dios te haga bien. Y la presencia de Cristo en el corazón y al lado tuyo pueda darte el ánimo necesario. Pero también, no solamente tenemos la presencia del Señor, sino que tenemos el gozo del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y sigue, Gálatas 5, 22 y 23, mostrándonos el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos tiene que hacer recordar todas las cosas. Porque, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le decía, yo voy en Juan capítulo 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. La palabra consolador es paracleto, otro que esté al lado de ustedes. Yo me voy, pero les voy a mandar a otro, al paracleto, al consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes siempre. Y dice que Él nos enseñará todas las cosas. Y cuando estás triste y no sabes qué pasa, Él te va a enseñar. Tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo para poder soportar las tristezas, las pruebas, eso que nos tiene mal. Y después, por último, el gozo de la comunión en el cuerpo de Cristo. La iglesia, este lugar. Claro que si te vienen venir, ¿estás triste? ¿Estás medio depre, como dicen los chicos? Bien, y si te vienen venir, hay que venir a la iglesia. Si hubiera venido el martes, no sabes lo que te perdiste el martes. Algunos no pueden venir porque trabajan, las mamás a veces tienen, los chicos tienen que ir al colegio, bueno, eso, pero a veces nos quedamos, ¿no? Y hace un poquito de frío, qué sé yo. Pero el cuerpo de Cristo nos ayuda en el gozo de la comunión. Mira lo que decía Pablo, Filipenses 2:2, también lo vimos. Completad mi gozo, dice. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se creen que el Señor Jesús inventó la iglesia porque sí? No, porque sabía lo que nos pasaba, lo que nos podía pasar. Y sabía que a veces nos vamos a poner tristes y nos vamos a sentir solos. Y para eso está el cuerpo de Cristo. Miren, hemos tenido pruebas suficientes en estos días. De la iglesia cómo viene, cómo nos abraza, cómo nos besa, cómo se conduele cuando estamos doloridos y también cómo se alegra cuando estamos alegres. Pues somos una familia en Dios, una familia comprada por la preciosa sangre del Señor Jesús. El Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y entonces el salmista lo comparaba con el óleo que bajaban cuando ungían al sacerdote Aarón por la barba de León, llegaba hasta los pies. O el rocío de Hermón que venía y hacía posible que tuviera esa zona desértica que tenía la zona del desierto de Judá. Venía el río Jordán que venía de allá y tenía verdor. Las plantas aparecían, la vida aparecía, en lo que parecía que era un desierto y un páramo. Dice, allí hay bendición y vida eterna. En la comunión de los santos, en la iglesia. La tristeza en el creyente, dice Pablo cuando escribía a los Corintios hablando de una disciplina, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, de esto no se arrepientan de la tristeza que sienten, que Dios produce. Pero la otra tristeza produce muerte. 2 Corintios 7:10. Y no me puedo ir de este lugar
sin recordar la tristeza del Señor Jesús. El Señor Jesús está por subir a la cruz, por vos, por mí. Y dice que se acerca a los discípulos después que han cenado, que han tenido la Pascua, que instituyó la cena, que habló con ellos, que le dijo que iba a ir a la cruz. Y se va al huerto de Getsemaní. Y antes de entrar al lugar donde se iba a orar al Padre, pidiendo fuerzas, le dice a los discípulos, Mateo 26, 38, anótenlo después y léanlo bien al pasaje. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y miren lo que le dice a sus amigos, ¿no? Llama a Pedro, Jacobo y Juan. Dice, quedaos aquí, ayúdenme, vengan conmigo, quédense acá, yo me voy a orar, acá nomás, a un tiro de piedra. ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesús en semejante agonía? La palabra de Dios dice que estaba en agonía. Lucas, que es médico, dice agonía. La agonía es esa lucha es agonía. Terrible lucha. Ahora, Jesús, que nunca pecó, que no tiene la naturaleza pecaminosa como nosotros, ¿por qué está triste? ¿Por qué está triste hasta la muerte? ¿Sabes por qué está triste hasta la muerte? Culpa nuestra, culpa tuya, culpa mía. Porque él sabía lo que iba a venir. Y como era obediente hasta la muerte y muerte de cruz, le dice a su Padre en oración, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Tuvieron que venir los ángeles para ayudarle, para darle ánimo. Y él está como en agonía triste, porque va a haber una separación, una pérdida. Él sabe que va a subir a la cruz. Después que lo hayan escupido, que le hayan pegado, que lo hayan maltratado, que le hayan puesto la corona de espinas, que lo hayan clavado, que hayan traspasado su costado, que haya derramado su sangre. Va a llegar un momento en que va a decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La pérdida de la comunión con su Padre. Todo lo hizo en comunión con el Padre, todo, desde la creación en adelante, todo, desde el principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Él es Dios. Pero va a perder la comunión con su Padre porque se va a hacer pecado. Él que nunca pecó. Él que es un cordero sin mancha y sin contaminación. Santo, santo, santo de toda santidad. Va a estar clavado allí entre el cielo y la tierra, allí por vos y por mí. Y va a derramar su sangre y el Padre, como dice el profeta, va a apartar de él su rostro. ¿Te das cuenta por qué está triste el Señor? Por vos y por mí. ¿Cuánto hemos costado al Señor? ¿Cuánto? ¿Cómo no le vamos a seguir con fidelidad? ¿Cómo no vamos a empezar a dejar las cosas que nos alejan de Él? ¿Cómo no vamos a empezar a cambiar un poco el concepto que tenemos de nuestra vida cristiana? El concepto que tenemos del servicio en la iglesia, el concepto que tenemos de la comunión en la iglesia. Pero a vos, si todavía no has creído en Cristo como tu Salvador, ¿sabés que te tengo que decir una cosa? Tenés que abrir tu corazón y aceptarle como Salvador. Mira lo que ha hecho por vos. Ha derramado su sangre preciosa para que vos en esta noche puedas entender que sos un pecador y que venís fallándole a Dios siempre y desobedeciéndole, pero que hay solución. Hay solución. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En esta noche tenés que abrir tu corazón. Y tenés que decirle al Señor Jesús,
si todavía no lo has hecho. Señor, yo me arrepiento de mis pecados y quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Porque el Señor Jesús se entristeció tanto, tanto hasta la muerte por vos y por mí. Pero la tumba que guardaba después el cuerpo del Señor Jesús, un día se abrió, al tercer día, como estaba escrito, y Él resucitó. Y se levantó victorioso en gloria para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y la esperanza de que un día vamos a irnos con Él. Porque lo dijo, me voy a la casa del Padre a preparar un lugar para ustedes. Pero voy a venir y los voy a buscar, los voy a llevar para donde yo esté, ustedes también estén. ¿No te gustaría venirte con nosotros, con el Señor Jesús? Ojalá que en esta noche, si hay alguien que no conoce al Señor Jesús, pueda abrir su corazón y pueda aceptarle como su Salvador. Dice el Señor Jesús en esa noche especial, Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Quizás has pasado una mala semana, quizás estás triste, quizás has tenido una pérdida. El Señor nos promete que nos va a venir a buscar, dice, y nos va a volver, dice, os volveré a ver, le decían los discípulos. Y nadie nos quitará nuestro gozo. El Señor nos bendiga. Que podamos transformar nuestra tristeza en gozo, aferrados de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo y de la comunión de los santos. Yo le voy a pedir a Fernando, si es posible, para que cantemos un himno. Después seguramente va a pasar Lucas a dar los anuncios, seguramente después terminaremos con una canción de conjunto. Pero hay un himno que yo lo quería cantar, que me encanta y que todos lo conocemos, porque es un himno conocido, y que habla de esto de la tristeza, ¿no? Es el himno número 396 para los chicos. 396. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y ante el temor huir? Pásame la otra, así lo puedo leer mejor. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro asilo en Él. Nos ponemos de pie, cantamos este himno y después le dejo a Lucas para cerrar la reunión. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro así en Él, si aún las aves tienen, seguro así. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra
la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si caigo en la ansiedad, con solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muchas gracias, Lucas. Bueno, terminemos con una palabra de oración esta noche. Si tenés duda de lo que es venir a Cristo, la demanda de Cristo es que vos te arrepientas, simplemente eso, y creas en Él como tu Salvador. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra entregada. Gracias porque como hijos tuyos necesitamos, Señor, de ella, alimentar nuestro espíritu, fortalecernos en ti, en la fe. Gracias porque es cierto, Señor, confesamos que muchas veces nos entristecemos. Señor, básicamente es porque apartamos nuestra mirada de ti. Señor, y cuando lo hacemos es cuando empezamos a entristecernos. Enseñá, Señor, a tu pueblo a poner siempre los ojos en Jesús. Señor amado, que tu Espíritu siga hablando en medio de tu pueblo, en medio de nosotros en esta noche. Y tú puedas convencer, si hubiese alguien aquí que aún no es de tu propiedad, que necesita de Jesús. Solo tú lo puedes hacer porque la salvación solo a Dios pertenece. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Simplemente ya hemos dado los anuncios para la iglesia, pero si no estuviste en la reunión anterior, queremos invitarte especialmente para el próximo domingo. La idea es que la familia, toda nuestra familia, la iglesia, estemos acá, queridos, porque queremos agasajar, queremos bendecir a nuestros niños. ¿Amás a tus hijos? Claro que sí, ¿verdad? Entonces la idea es que el próximo domingo, 11 de agosto, toda la iglesia esté preparada para una fiesta especial para ellos. Así que los invitamos a todos y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo martes, 20 y 30 horas. Que el Señor nos bendiga. Muy buenas semanas para todos.